Ya se asustó, yo creo. Cervantes a la vez, Fernando. No, no tenemos la otra, la de lo transferido, las ecuaciones, Jesús. Esa, exacto. Esa, esa, ese tiene como título resumen conceptual y ese es el resumen de lo que fue la clase pasada. Entonces, el punto de partida es ver la velocidad de transferencia de masa en un punto explícita para absorción, en una diferencial, en una rodaja de una torre, por eso dice diferencial de TA en una diferencial de volumen, que es la sección transversal por la altura, y ahí se ponen los coeficientes individuales y globales, en este caso se ponen en diferentes unidades de concentración, que es la cualidad que tiene la transferencia de masa, que si lo pones en fracción mol el coeficiente, un gradiente en fracción mol, si lo manejas en presiones parciales se llama KGA, individual o global, etcétera. Y para una desorción también esa rodaja se pone de esa manera, nada más que sería al revés, porque se invierte explícitamente el gradiente, o sea, la diferencial. Por eso recuerdan ustedes que nosotros vimos un diagrama donde poníamos la interfase, la concentración, cómo disminuía hasta llegar a la película. Ahí no variaba en la fase, pero en donde está el inicio de la película, que es una teoría de la doble película, ahí cae la concentración hasta llegar a la interfase, y en la interfase no hay resistencia. Eso dijimos que es la teoría de la doble película de Lewis y Whitman, y entonces calculamos la concentración equivalente de la fase contraria, y dijimos que era una concentración equivalente, y eso se manejaba en el equilibrio, y en el equilibrio dijimos nosotros por eso que no había resistencia, y justamente la concentración se encuentra en ese punto sobre la interfaz, y luego ya disminuía en la otra fase, en la película, y luego ya se normalizaba ese gradiente de concentraciones. Entonces, todas esas ecuaciones, primero está la diferencial en un punto. Kenia Lisbeth también se nos fue. Lisbeth Guerrero se fue. Jorge González Cárdenas también se fue. Jesús, estamos tomando nota. Me asusta que se vayan. Ok, gracias. Entonces, seguimos en la misma hoja. Regresamos, sí, por favor. Entonces, por eso está puesta la ecuación que nosotros vamos a usar simplificada, que sería Z es la altura de una unidad de transferencia de masa por el número de unidades de transferencia de masa. Y explícitamente se pone una ecuación explícita para absorción y otra para agotamiento, que se aplicaría de tal manera que ya es una ecuación para sustituir valores. G1 entre el coeficiente que habría que calcularlo y ponerlo en las unidades que está ahí, la sección transversal que es la S, y luego calcular los gradientes de concentraciones, el cambio de concentraciones. Si ustedes ven, G1 por Y1 menos Y2 es como TA, y explícitamente para agotamiento es L2 por XA2 menos XA1. O sea, ahí están puestas todas las ecuaciones. Y a ver, pasamos, lo corremos un poquito más para arriba, por favor. Otro poquito. Ahí está la ecuación final que les decía yo que es, se puede aplicar y se puede usar para hacer los cálculos. Esa es la ecuación. Y nada más nos queda cambiarle ahí nuestra fecha porque queríamos hacerle un pequeño ajuste a esta, pero inmediatamente que lo hagamos, Jesús les va a enviar este resumen. Lo deben de leer y deben de entenderlo y poderlo usar, vamos. Esa es la intención, y deben de saberlo trabajar, de aplicar. Entonces, en la última ecuación, que es TA es igual a KYA por SZ, ahí están las tres ecuaciones que se pueden despejar. Si tú conoces S y Z, si puedes calcular lo transferido, despejas el coeficiente y esa es una opción de esa ecuación de velocidad de transferencia de masa. Y en unidades de fase gaseosa o en unidades de fase líquida.
O sea, son equivalentes, no quiere decir que sean diferentes, son equivalentes y por eso hay un igual. Eso es lo que deben de aprender a leer y eso es lo que trato de transmitirles y de compartir con ustedes, que no es tan complejo el tema, porque muchos tienen aversión porque creen que es muy complicado y mi intención es compartir esta información que procuramos nosotros que sea lo más completa, pero al mismo tiempo, o sea, veraz me refiero, pero sencilla, accesible para poderla aplicar, que es la meta. Y que para ello está la tarea de que revisen el primer caso que está resuelto. Entonces, en el diseño está la altura y el diámetro de la torre o la sección transversal de la torre. Entonces, en el análisis, aquí hice un pequeño resumen de ese contenido. Y entonces, el día de hoy voy a abordar el tema que tiene que ver con el diámetro, que es la parte última que está aquí. Entonces, quitamos esto de la pantalla, por favor, Jesús. Y nos pasamos aquí al pizarrón. Gracias. Entonces, aquí en el pizarrón, lo que van a ustedes estar viendo, a ver, ustedes me dicen si queda claro. Ahí creo que la luz les deslumbra o no de aquí, en esta parte de aquí. Solo un poco. Solo un poco. Le voy a quitar, a ver si le voy a cerrar la ventana. A ver, entonces resumiendo, hice un repaso de lo que sería la clase pasada, que vimos en la última clase, y la tarea para ustedes fue que revisaran esa deducción. ¿Qué más les dejé de tarea, por favor? Ahora ya se oscureció esto, ahora voy a prender la luz. Ok. ¿Se ve mejor o peor? Se ve peor, yo digo. Sí, profe, se ve se ve Sí, peor profe, que como que no. Okay. Bueno, entonces fracasé. Ok. A ver, le voy a poner una luz. Una luz. ¿Así? ¿Cómo se ve? ¿Se ve mejor? Yo digo que sí abra las cortinas. ¿Mejor? Ok. Ok. De todas maneras voy a prender la luz para que, a lo mejor mi foco es lo que pasa, que está como si estuviera viejito. Arranca lento y luego ya va subiendo. Ok. Ok. Este es el asunto de la línea, ¿verdad? De las clases en línea. Ya, pero ustedes ya saben eso. Entonces, aquí se hace lo posible. Y a veces lo imposible, pero bueno. Aquí nada más lo único que me da lata es esa luz, pero pues no hay otra opción. Bueno, así me dicen que se ve bien. Entonces, en la parte de abajo a lo mejor no escribo, ¿no? O si escribe con negro, yo creo que sí se va a ver porque el verde sí se ve muy tenue. A Ajá. ver, entonces vamos a ponerlo en negro. Por favor. Ok. Entonces,
Vamos a borrar a Tlacaele, ya pasó. Ya. ¿Dónde está mi borrador? ¿Dónde quedó? ¿No se lo llevaron? No, ¿verdad? No, aquí está. Ok. Entonces aquí vamos a decir, es el diámetro, el cálculo del diámetro. Ya ven que para diseño es cálculo del diámetro y la altura. ¿Puede subir su cámara, profe? No se alcanza a ver. A ver. Ahora sí, profe. Ok. Gracias. Ok. Entonces decimos, cálculo del diámetro era una de las dimensiones y la otra era la altura. No, el diámetro y la altura. Pero el diámetro se convierte en área o viceversa, ¿verdad? Yo calculo el área y en consecuencia calculo el diámetro, o calculo el diámetro y en consecuencia calculo el área. O sea que, ¿quién es primero, el huevo o la gallina? Pues en este caso el huevo, o la gallina más bien, es el área. Y la otra dimensión que para las torres empacadas que hay que dimensionar y que es lo básico del... O sea, mínimo yo, para poder estimar el valor de una torre, o sea, cuánto cuesta, mínimo debo dar esas dos dimensiones, la altura y el diámetro, o la altura y el área transversal al flujo, para que yo dé el volumen empacado y automáticamente sepa cuánto me va a costar la columna. O sea, este es lo que le llamaban el diseño básico difusional de una torre empacada. Ahora, ya vimos la altura del empaque. Está involucrada el área transversal al flujo. O sea, sí está involucrada porque está, justamente se hace cuando se pone, sería la diferencial en una rodaja, que es justamente la sección transversal por la altura. Se da por hecho que la sección transversal, o sea, la S, es hidráulica, o sea, tiene que ver con la hidráulica. O sea, tiene que ver con el caudal. O sea, el área se calcula con el caudal. Y esto tiene que ver con la hidráulica, ¿no? O sea, la hidráulica de la columna. Hidráulica de la columna. La sección transversal no tiene que ver con la transferencia de masa ni con la transferencia de calor. Tiene que ver con las cantidades que están circulando. O sea, no es lo mismo que yo meta 1 litro por hora a que yo meta 1 metro cúbico por hora. O sea, en lugar de 1 litro, 1 metro cúbico, pues sí va a ser una diferencia, ¿no? Entonces yo cuando diseño una torre, pues tengo que considerar el caudal que se va a manejar para que yo pueda estimar el valor del diámetro, si es circular, recta, y si es cuadrada, pues, los lados, ¿verdad? O si es cuadrada, o si es rectangular, largo por ancho. O sea, tengo que hacer el cálculo en el que una de las dimensiones sea la sección transversal y la otra. Lo usual es que la sección transversal sea circular, recta. Pero eso no quiere decir que si yo no puedo hacerla, pues no a fuerza la tengo que poner redonda, ¿verdad? La puedo hacer cuadrada. Y si no la puedo hacer cuadrada, pues la pongo acostada. Y total, en el momento en que yo tenga disponibilidad, pues lo que yo pueda ir haciendo, ¿verdad? La harían ustedes de este personaje que está en un lugar perdido. ¿Cómo se llama? La historia de un personaje que se va a Crusoe, ¿no? En una isla perdida, y ahí inventa cosas, ¿no? Porque pues no hay otra cosa más que, o como lo hicieron los primeros habitantes de la Tierra, que se los comían los reptiles, tenían que inventar sus lanzas y cosas por el estilo, ¿no? Y así, entonces nosotros tenemos que inventar cosas, desarrollar cosas, usar nuestro cerebro, en pocas palabras. Entonces, lo importante es que recordemos que la altura, o sea,
La altura nos va a dar el cambio de concentraciones. Y el diámetro, la cantidad que se puede alimentar de fase gaseosa y líquida. Nada más que en las torres empacadas pues se complica el asunto, ¿verdad? Entonces voy a tratar de pasar rápidamente por el tema. Y para ello estamos diciendo que yo voy a ejemplificar, desde luego, a mí me parece importante que entiendan que el diámetro de una torre también tiene su origen o el área por el que circula un fluido. Entonces, una vivencia que tuve yo personal y que la tuve justamente en casa fue que yo tuve necesidad, ¿verdad? Vamos a poner mi sueño dorado, yo tuviera una casa. Bueno, el fenómeno que yo resolví, bueno, pues sí fue este, ¿no? Y este tiene sus ventanas, es de 2 pisos, es un lugar, su puerta aquí, en el techo, hay un tanque, en este caso, resulta que habría un arbolito, habría un perrito o un gato aquí, ¿verdad? Total, parece rata, pero lo que tendría en este caso una casa de 2 pisos y tengo un tanque. Originalmente no tengo el tanque, ¿verdad? Sino originalmente tengo una instalación en la que me llega el agua, pero aquí está la regadera, entonces de repente se acaba el agua porque yo tengo una capacidad de un tinaco de 200 litros. Bueno, vamos a decir que son una familia de 4 personas. Entonces, y tengo un tanque de 500 litros, uno de estos de los tanques que venden de plástico, ¿cómo se llaman? ¿El Rotoplas? Ándale, Rotoplas, de 500 litros. Entonces, ese tanque ya lo tengo aquí. No afecta que apague la luz, ¿verdad? ¿Afectó que apagara la luz o no? No. Ok. Entonces, ¿cuántos viven 4 personas, ¿verdad? 4 individuos, 1, 2, 3, 4, ¿no? 2 pequeños, 2 grandes y 2 pequeños. 4, de 4 es y un abuelo, o 2 abuelos. Entonces viven 6 personas. ¿Cuánto creen que gaste cada persona que se tiene como norma y como parámetro para que yo calcule la cantidad de agua que consumo por día? Y que si ustedes dividen el consumo de agua en su casa entre el número de personas, van a sacar la cantidad que están usando por día. ¿Saben más o menos cuánto se gasta cada persona? No, profe, ni idea. ¿Cuánto? Profe, No, pues ni idea, profe. No, ni idea. Bueno, entonces yo les voy a sugerir que ahora que reciban en su casa el recibo del agua, vean cuánto se gasta, o si no, en su domicilio, pues que donde vivan, o que consigan de algún lado, o que vayan a internet, o qué sé yo, para que vean cuál es el consumo per cápita de un individuo, cuánto se le asigna. Y entonces hablan en el orden de 150 litros, 120 litros, dice aquí ya Jesús Sánchez. Entonces vamos a suponer 120 litros por persona. Entonces, un tanque para 6 personas, pues no va a alcanzar.
Entonces, como se acaba el agua normalmente después de mediodía, pues seguramente que en la mañana, si no hay suficiente fuerza al día siguiente, pues no va a subir. Y ocasionalmente cuando las personas están en el baño, se les acaba el agua. Y entonces cuando eso ocurre 3 veces seguidas o 3 veces a la semana, pues o resuelves el problema, haces una cisterna, etcétera, ¿no? Entonces, sí están de acuerdo en eso. O sea, es un problema normal. Y en este caso, cuando a mí se me presentó esta eventualidad, pues empecé a analizar si yo abría una fosa en el lugar en el que vivo y digo, bueno, ¿cuántas veces me falta el agua a la semana? Pues a veces 1, 2, ¿verdad? No siempre. Y si yo viviera en un lugar que faltara 15 días, bueno, pues entonces yo hago una cisterna para 15 días, para vivir 15 días. Si somos 4 personas, sería a lo mejor 1 metro cúbico diario, entonces tendría yo que guardar 15 metros cúbicos para poderlo subsistir 15 días. Haciendo reglas de 3 es como yo resolvería mi problema, ¿no? Pero decidí no hacer una cisterna, sino simplemente poner una instalación similar a la que tengo en la parte superior, un tanque, pero no lo pensé de 500 litros, sino lo pensé de 200 litros. Ustedes podrían pensar uno de 500, ¿verdad? Y lo colocarían abajo. Y yo pensé en uno de 200 y es el que tengo instalado. Entonces, este tanque, pues lo tengo directamente con la ¿cómo se llama? Con el agua municipal, o sea, con el agua que sale aquí de la ciudad, ¿no? Y lo tengo listo y en la mañana que hay siempre lo dejo que se llene y lo tengo listo. Aquí coloco una bomba, ¿verdad? Y luego ya. Entonces, estoy resolviendo mi problema instalando simplemente un tanquecito porque no tengo necesidad de hacer una cisterna. Analicé la cisterna, no quise hacer el hoyo y además porque un mantenimiento de una cisterna pues me va a complicar mucho y aquí nomás tengo un tanque, ¿verdad? Lo puedo conseguir de acero inoxidable, etcétera, y así sencillito resolví mi problema. Ahora, ya que lo tengo yo resuelto, esto digo, bueno, voy a ver si me funciona o cómo voy a calcular. Entonces, resulta que yo le llamo podría yo llamarle al plomero de la cuadra y le dije, oye, mira, requiero una instalación para que me pongas una bomba y desde luego no me voy a meter yo con la bomba ahorita, pero vamos a suponer que si quisieran la bomba, pues ya tendrían que calcularla, ¿verdad? Entonces yo quiero ver cuánto voy a gastar, pero a mí lo que me importa para lo que estamos haciendo es calcular el diámetro de la tubería. Entonces yo quiero saber si compro una tubería de qué diámetro y de qué material. Entonces ya decidí que de cobre, ¿verdad? Entonces yo la voy a ir a comprar y cuando llego yo allá a comprarlo, pues me dicen de qué diámetro quiere y entonces dije, espéreme tantito, voy a ver qué cálculos hago y como yo no sé nada de esto, entonces, pero ustedes sí, porque ustedes, si este problema se presenta en su cuadra y les preguntan, es bueno, claro, si le pregunta a un plomero le va a decir, no, pues ponle uno de 3 pulgadas o de 2 o lo que sea, ¿no? Entonces, él también puede resolver el problema, pero saben que usted, Flores Hernández Daniela, también ya se va. Por eso es que es explicable a veces que yo de repente No, profe, es que me conecté de mi compu y me desconecté de mi celular. Bueno, entonces, cuando pase eso, por favor, me avisan porque estoy tomando nota. Tratando sí, perdón, profe. de entender, tratar de explicarme por qué reprobaron tantos. Además son burros, a lo mejor también es otra explicación, ¿verdad? Otra es que yo sea un mal maestro y sí. ¿Deseas algo? A mí me sacó hace ya un rato, pero volví a entrar. También, entonces tú eres Blanco García. González Cárdenas, Jorge. González Cárdenas, Jorge, ok. No, profe, yo no me he ido, yo soy Blanco.
Yo sí estaba Bueno. aquí para la clase. Está bien. Bueno, está registrado, fíjate, curiosamente, eso lo registra el Google Meet, pero sí registra que se salen, pero no registra a qué horas ni cuánto tiempo, ¿no? Entonces, tratamos de revisar todo eso, esos detalles con ánimo de explicarnos qué es lo que está pasando, ¿no? Algo pasa. Desde luego, ojalá que no continúe esto más que en este semestre, pero parece que cuando menos otro semestre va. Y no crean ustedes que es sencillo, es agotador, ¿verdad? Es agotador, pero, en fin, ya llegará el momento que nosotros tengamos que decidir lo que tengamos que decidir. Entonces, estoy que quiero calcular el diámetro de la tubería. Y quiero saber el tanque, si lo puse bien o cómo, y si me va a servir. A lo mejor lo que debería de poner es uno de 500, ¿verdad? Pero yo puse uno de 200, curiosamente. Y tengo no solamente uno de 500, sino tengo dos de 500, fíjense. Pero con uno de 200 es suficiente. Pero esa ya fue una decisión que se toma porque, pues, por lo que sea. Entonces, la pregunta es calcular el diámetro. Mi pregunta es cómo calcularían el diámetro. Ustedes que están estudiando ingeniería química, pasado flujo de fluidos, y ahorita están justamente en esta materia de procesos de separación por contacto continuo, y las dos dimensiones que tenemos que calcular de la torre son el área transversal al flujo de las fases, que es consecuencia del diámetro, o trae como consecuencia el diámetro, o viceversa, y la altura de la torre. La altura de la torre tiene que ver con el cambio de concentraciones que quiero, pero el diámetro está con los caudales. Entonces yo quiero calcular el diámetro de esa tubería para saber cómo se calcula el diámetro de una torre empacada. No va a ser tan simple como el diámetro de una tubería, pero eso es lo que nosotros queremos asociar, este cálculo del diámetro de una tubería con el cálculo del diámetro de una torre empacada, o sea, con el área transversal al flujo de las fases. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo calculo el diámetro? A ver, ¿quién dice yo? O aquí les pregunto, a ver, alguien de los que esté. García Obando, ¿está? García Obando no está. No está García Obando, ok. Entonces ya de una vez le pongo falta. A ver, entonces voy a preguntar, García Obando, Yael Benjamín, el día de hoy, que es 7 de enero. Falta, perdón. Aquí ya le ponía asistencia. A ver, Cortés Garnica Fernando. Cortés Garnica Fernando. Tampoco está, ¿a poco le estoy atinando a los que no están? Ávila Romero Daniel. Profe. A ver. Sí. La pregunta es cómo calculo el diámetro de la tubería y que el plomero dice que no sabe, que por favor se la calcules. O una amiga tuya de la cuadra te quiere probar, a ver si es cierto, que sabes si puedes. ¿Cómo lo calculas? ¿El diámetro de la tubería? Sí, tú. ¿Cómo lo calcularías? O sea, la pregunta es tu compañera, ¿no? Una compañera, alguna amiga de la cuadra, ajá, o alguna mamá de alguien, te agarra y te pregunta, oye, tú estás estudiando, yo quiero que me digas de qué tamaño, qué tubería voy a comprar para poner mi instalación. Y tú dices, no hay problema, ahorita se la calculo. ¿Cómo la calcularías? Tomando como dato la altura. Ya sacaste tache, ¿cómo? No, bueno, el largo de la tubería. No, por favor, no me mataste. Ahorita voy a tratar de sobrevivir, o no de revivir, pero lo que yo quiero es el diámetro, ¿no? Y el diámetro yo lo tendría
si puedo calcular la altura, la sección transversal. Y hay una máxima en flujo de fluidos. ¿Cuál Con es el la caudal y máxima? la velocidad. Exacto. Entonces, lo que necesito para calcular el área es el caudal y la velocidad. ¿Cómo se asocia? Esta es la dimensión metros cuadrados. Entonces, la sección transversal, ¿por qué se multiplica? O sea, aquí tendrías, a ver su compañero, esto sería la sección transversal. Sí. Y aquí le vas a alimentar el agua. Este es el tubo, ¿no? Y el agua que tú le alimentas va a ser con una ¿cierta qué? Velocidad. Velocidad automáticamente. Ahora sí, ya lo estamos entendiendo. Entonces, aquí habría una velocidad de líquido multiplicado por la sección transversal, ¿qué te da? El flujo volumétrico. El flujo, el caudal en volumen. Ahora, ese caudal en volumen se puede transformar, pero ahorita lo vamos a dejar así sencillito para que lo podamos trabajar. Entonces, quiere decir que la sección transversal de la torre va a ser dividir el caudal entre la velocidad. Entonces, el caudal que tú vas a alimentar, ¿cómo lo fijas? ¿O qué valor va a tener? ¿Qué unidades tiene el caudal? Volumen entre tiempo. Bueno, O sea, sería aquí metros cúbicos por segundo, digamos. Vamos a suponer litros, si quieres, le pongo litros por segundo, o litros por minuto, o lo que sea. El chiste es que la dimensión es volumen por unidad de tiempo, ¿no? Ese es el caudal. Y este es velocidad, metros por segundo, entonces el área sería en metros cuadrados, o si ya lo cambia a metros, a centímetros, o a litros, o lo que sea. El chiste es que es un volumen y las unidades ahorita no nos vamos a pelear con ellas, pero sí las anotamos. Esa es la sección transversal. El caudal es algo que tú tienes una necesidad. ¿Esa es tu necesidad o tu necesidad es el área? ¿Cuál de las dos o de las tres variables tú puedes definir o tienes que definir? el caudal. El caudal, tú tienes que decirme, tú debes de pensar en que son 200 litros que tienes que subir al tanque. El tanque supuestamente está vacío y tú lo debes de subir prontamente, no va a ser 200 litros en un día. Debes de pensar en un tiempo razonable, a lo mejor 5 minutos, 10 minutos, porque si dices una hora, pues imagínate, vas y prendes la bomba y una hora te estás ahí parado y luego ya te subes a bañar, no, ¿verdad? Entonces, dar un tiempo razonable sería, ¿cuánto? Unos 10 minutos. Unos 10, 20 minutos. No, oye, sí. Es más, a lo mejor alguien que ya él es el abuelo que está allá arriba, bañándose, oye, se acabó el agua, y entonces, no, ahorita voy, abuelo, no se apure, entonces, y ahí vas. Y que le digas en una hora está lista el agua, no, por favor. Que sea algo que puedan ustedes racionalmente definir, entonces dirían como mínimo, o cuando mucho, yo le pondría 5 minutos. Es más, yo voy a esperar a que se vacíe y voy a dejar la llave abierta para que se vuelva a llenar, ¿no? Sí. Exacto. Ahora, puedo pensar en un volumen mayor, pero como les digo, todo tiene sus pros y sus contras, pero en este caso sería muy sencillo, 200 litros, estarlos subiendo, los puedo subir 2 veces y hasta 3 veces, a lo mejor no necesito más, pero 200 litros los puedo meter
Es más, así lo estamos definiendo. Entonces aquí, ¿cuánto tiempo podemos definir LB? Entonces serían 200 litros por 5 minutos. 5 minutos. Ajá. Digamos, no más. Desde luego, si dices 1 minuto, pues también como que te estás pasando, ¿no? Ujú. Pero sí, algo razonable, a lo mejor 3 minutos, 5 minutos, algo que tenga que ver. Ahorita nada más simplemente estamos proponiendo. Entonces LB sería 200 litros, 200 litros, En 5 minutos. dijimos 5 minutos, ¿no? Ajá. Ya tengo definido mi caudal, Ajá. lo que voy. Ahora tengo que definir la otra variable para calcular el área, porque el área es la pregunta. ¿Qué velocidad es la que yo voy a elegir? Es que eso no depende de la bomba. No, digamos que desde luego las bombas existen ya, pero alguien podría decir, no, pues yo puedo usar la velocidad de la luz. Pues la velocidad serían 300,000 kilómetros por segundo, ¿no? Entonces dices tú, no, pues está loco, ¿no? Está mal. Pero si tú utilizas esa velocidad, ¿de qué tamaño va a ser el área? Infinita. Infinitamente súper chiquita. pequeña, Ajá. ¿no? Y la caída de presión sería brutal, porque dejarías un hoyo de 1 micra o menos, ¿verdad? Y pues no pasaría, entonces la bomba no existe en este planeta. Entonces, bueno, la velocidad de la luz, ok, no. Entonces vamos a la velocidad del sonido. Entonces la velocidad del sonido es más o menos ¿cuánto? Cuando dices tú, ya vi un rayo, 1200 kilómetros por hora. 300 metros por segundo más o menos. Ajá, 344. encontré. 343 metros por segundo. Entonces, vamos a ponerle 300 metros por segundo. Tampoco, ¿verdad? Ahora, entonces, ¿de qué es función del...? Porque fíjate que si tú no sabes ese dato, no vas a poder calcular el área. Entonces, debe haber algo en este mundo y en el área de la ingeniería que te oriente para calcular o para saber o para conocer o para fijar ese valor, porque es una costumbre, es una recomendación que se basa en la experiencia. Eso se llama el know-how. ¿Sabes qué es el know-how? ¿Cómo se traduciría? ¿Cómo lo traducirías del know-how al ¿Cómo se español? escribe, profe? No sé. La aquí y la ¿Saber hora. cómo? Sí. Mira, así Saber cómo, ¿no? Know-how. Saber eso. cómo. El colmillito. Exacto. Entonces sus colmillitos pues no existen en ustedes, ¿no? Entonces, ¿cómo saben eso? Ese es el know-how, es por lo que les van a pagar cuando concluyan, ¿no? La carrera. Entonces, un obrero dice, cuando uno llega ahí a la planta y empieza a trabajar, el obrero le dice a uno, no, mira, tú lo que tienes que hacer es esto. Y te empiezan a decir todo lo que tienes que hacer. Y ya, en este caso, a mí me tocó ir como fui a hacer mi práctica industrial hace muchísimos años, en una industria metalúrgica. Y en ese caso, en esa industria metalúrgica, pues decían que, todo me decían cómo había que hacerlo. Y una noche, que a mí me tocó guardia, porque ya ven que lo agarran a uno pues, que para estarse en la noche. Entonces ese día hubo una fuga del ácido. Yo estaba en la planta de ácido sulfúrico y entonces empezó a caer y aquello hervía y empezaba a gotear y a gotear y a gotear y cada vez más y cada vez más. Y entonces pues dije, no, pues aquí nos vamos a ahogar, ¿no? Y entonces empezaron a decirme los obreros, oiga, ¿qué hacemos, ingeniero?
Dije yo, pero ¿por qué a mí me dices ingeniero si yo vine aquí a hacer mi práctica y yo no sé? Bueno, eso no se los dije yo, ¿verdad? El momento que a mí me preguntan y me dicen, no, usted díganos ingeniero. Eso quiere decir que ellos se deslindaban del problema y que si pasaba algo, el culpable iba a ser yo, el futuro ingeniero, ¿no? Entonces ellos no, en ese momento dejaron de saber todo, porque el que era el responsable de lo que pasara era yo, era el que estaba yo de guardia en este caso, en la planta. Dije yo, no, pues a mí lo primero que se me ocurrió es que hay que quitar el tubo y poner otro. Y entonces, oigan, pero eso se tiene que parar la planta. Pues sí, pero hay que quitarlo y entonces hay que cambiarlo. Y entonces que van corriendo y le avisan al que era el mero de la planta. Y entonces estaba en medio de una fiesta y llegó diciendo así cosas fuertes. Y entonces ya le dije, no, pues, ¿y tú qué dices que se va a hacer? No, pues se va a quitar y se va a cambiar y hay que parar la planta, pues sí. ¿Y qué primero se para? Bueno, aquí hay que dejar prendido esto y otro porque pues, existe una serie de normas. Pero a mí lo que me impresionó mucho ese día fue que a mí me dijeran ingeniero y yo me pregunté siempre, bueno, pero ¿por qué? ¿Por qué ahora yo? Si yo aquí vine para aprender y yo no sabía nada y todo me los querían decir, pero a la hora de la responsabilidad, ese fui yo el ingeniero. Entonces los ingenieros que llegan a una planta les pagan por la responsabilidad que van a tener y tienen que decidir. Entonces a veces se pueden equivocar, pero es su decisión. Entonces por eso le pagan la diferencia entre lo que es un obrero y un ingeniero o un personal de confianza, justamente es que es el responsable. Entonces por eso tiene que prepararse para tomar las decisiones pertinentes. Pero de todas maneras te toca tomar las decisiones, ¿no? Y en aquella vez, pues así me tocó y bueno, afortunadamente, pues no me tenía por qué correr, ¿verdad? Ya nomás iba un pequeño tiempo, ¿verdad? Y en esa época en que yo estuve también se pudo resolver un problema de fuga del SO3 que se escapaba por la otra vez Edwin Omar Valadez ya se nos fue. Entonces, y se pudo resolver un problema de una fuga de amoníaco, o sea, y que toda la comunidad tosía porque era en un lugar muy pequeño donde ocurrió esto, y entonces el día que se fue, pues estuvieron felices, hicieron fiesta, y pues afortunadamente a mí me echaron la culpa de que pasó eso, y entonces salí en el periódico y todas esas cosas, ¿no? O sea que todo en un pequeño lapso que estuve yo, pasaron todas esas cosas en esa planta. Entonces ahorita lo único que queremos rescatar es justamente la velocidad del líquido. Entonces la velocidad del líquido es un valor que se llama velocidad óptima económica y va de acuerdo con el consumo que se hace de electricidad a la bomba para que la caída de presión no sea notable. Entonces está basada justamente en la experiencia, ¿no? Pero esta experiencia se llama, en un libro como mira, este es el Crane. el frame, ok. Entonces, este es flujo de fluidos, pero lo podemos buscar también en el Perry. En este caso, sí tenemos este libro, esta fuente, Jesús, lo tenemos ahí a la mano. Entonces vamos a buscar en la página. Desde luego vamos a buscar rápidamente porque pues no tenemos mucho tiempo. Tenemos que buscar aquí teoría de flujo de fluidos en tuberías y luego resumen, fórmulas y nomogramas para el flujo de válvulas, accesorios y tuberías. No, eso no. Luego, ejemplos de problemas de flujo en medidores de orificio. ¿Dónde lo tendríamos que buscar? En la velocidad, ¿no?
Ahora se me está agachando esto. ¿Mandé? A ver, por favor. Pero ¿en qué página te quería yo decir? Pero no encuentro. ¿Ya la encontraste tú? Es en la página 3.9. 3.9. A ver si nos pasas el contenido para que veamos cómo lo buscamos, por favor. El contenido que está en la página 2.1. ¿Qué pasó, Jesús? Ay, sí, yo estoy de burro, perdón. Ya, perdón. Entonces, en el primer capítulo dice teoría de flujo de fluidos. Bueno, pues. Entonces, nos vamos al capítulo 2, dice flujo de fluidos. Ese no, ¿verdad? Teoría de flujo de fluidos, pues no. No creo que venga ahí, entonces mejor nos pasamos al 2. Y es flujo de fluidos en válvulas y accesorios. Tampoco ahí. Entonces nos vamos al capítulo 3 y dice fórmulas y nomogramas para flujo en válvulas, accesorios y tuberías. Entonces aquí hay algo, inmediatamente dice resumen de fórmulas y velocidad de líquidos en tuberías, el 3.9. Entonces vamos a la 3.9, por favor. Entonces ya estamos en la 3.9. Y ahí no vamos a encontrar nada, entonces le damos vuelta, ahí está más, hay ecuaciones, nos vamos a la 3.10, en la 3.9 que es el final de velocidad de líquidos en tuberías, continuación, y entonces al final viene una tablita que dice el servicio, exacto, esa. Entonces de acuerdo con esa tablita, quien me estaba haciendo favor de darme los datos, ¿cuál le pondrías? ¿Qué velocidad elegirías de esas que están ahí? ¿Las puedes leer, por favor? Tu compañero que me está haciendo favor. ¿Quién me está haciendo favor de hablar? ¿Quién tiene ahorita la palabra? Si quiere yo las leo. A ver, por favor. ¿Cuál elegirías? La de succión de bombas y líneas de descarga. Servicios generales, distribución de agua potable, alimentación de calderas, pues como que no, ¿verdad? Casi todas se parecen, ¿eh? No, tampoco voy a decir que son muy diferentes. Succión de bombas y líneas de descarga, dice de 1 a 2.1, y dice servicios generales de 1 a 3, de 1.2 a 3, y dice distribución de agua potable. Entonces yo creo que, pues, si no están ustedes en desacuerdo, podríamos la 3, me parece como más recomendable. Podríamos elegir hasta 2.1 para que la bomba, si elijo entre más velocidad, pues va a ser más caída de presión. Estas son velocidades utilizadas para el flujo de agua en tuberías,
que cae en cada caso sería manejado. Entonces, yo si trabajo en una empresa, dependiendo del fluido, les van a recomendar y si tienen estudios, pues con mayor razón, ¿verdad? Pero sería una especie de velocidad óptima económica, velocidad contra la caída de presión, que se traduce en el consumo de energía, pero tienen un gasto fijo más grande. O sea, es una cuestión económica, al final de cuentas. Entonces, le pondríamos 2.1 metros por segundo. ¿Les queda claro cómo se elige el valor? ¿Sí? Sí. Hortelano, No, profe, ¿me podría volver a repetir, por favor? la velocidad del líquido, en este caso es el agua, que quieres pasar del tanque a la parte alta. Entonces tienes que elegir una velocidad, y la velocidad se elige por razones económicas, en estudios técnico-económicos. Entonces es la caída de presión. Entre más velocidad elijas, el área tiene que ser menor y entonces vas a consumir más energía. Entonces hay recomendaciones. En este caso nos referimos al libro de Crane, que es un libro especializado en esta área de tuberías y flujo, que es una empresa. Si tú lo ves en su presentación, Crane es una empresa que se dedica justamente, es la división de ingeniería de Crane, que está justamente abocada a este tema. Inclusive el maestro Clemente Reyes, aquí aparece que la revisión técnica la hizo él, ¿verdad? Que probaba por la división de ingeniería de Crane, y Crane es una empresa, si ustedes la buscan, CRANE, es una empresa que se dedica al diseño, montaje y cosas todo lo que tiene que ver con válvulas, tuberías, accesorios, cosas de esas. Y son las recomendaciones que existen en la literatura, de 3 a 5 pies. Entonces ahí está justamente la información que les estoy diciendo. Entonces, 200 entre 5 sería el gasto. Entonces sería 200 entre 5, y la velocidad que elegiríamos, le ponemos 2 metros por segundo. 2 metros por segundo. ¿Está bien? Ajá. 5 minutos, 200 litros. Entonces, tradúzcanme eso todo al castellano, póngale unidad y se calcula en el área, y entonces me dicen el área en centímetros cuánto es, para que lo traduzcamos a pulgadas. Alguien que lo trabaje ahí en su mesa. A ver, 200 litros serían 0.2. Un metro cúbico tiene 1000 litros. Sería 0.2 metros cúbicos, ¿está bien? Serían 0.04 metros cúbicos por minuto. Y entre 2 metros por segundo. Ya tradúcemelo a... Entonces sería 0.2 .2 metros cúbicos, ¿no? .2 metros cúbicos. Entre 5 metros por 2 metros por segundo. .2 metros cúbicos en 5 minutos. A ver, en 5 minutos, aquí pues 5 minutos. Entonces, ¿qué me falta? Aquí ya me da metros cuadrados. La conversión. Metros cuadrados, aquí los minutos. Los minutos de segundos. Por 60 segundos. 60 segundos entre un minuto. Aquí para que ya los tenga. Entonces, ahorita, ¿cómo voy? Ya se desapareció, me quedó metros cuadrados. 0.2 metros cuadrados entre 120
¿120 qué? Entre 120 nada más, ¿no? Entonces, ahora los voy a tener que multiplicar por 10 a la cuarta para que me queden centímetros. Por 1 metro cuadrado entre 10 a la cuarta centímetros cuadrados. Entonces ya me queda ¿cuánto? Serían 20 por 10 al cubo. 20 entre 120, ¿no? Centímetros. A ver cuánto me salió. Ahí con su calculadora. Sería .2, serían 2000 entre 120 centímetros cuadrados. 200 entre 12. ¿Estoy bien? ¿Estoy mal? Punto 2 entre 120 es igual a .0016. .2 por 10 a la cuarta para que esté en centímetros cuadrados, ¿eh? O sea, serían 2000 entre 120. O sea, sería 200 entre 12. 16.66. 16.66. No, pero ya me salió muy grande, ¿no? Ahora, el diámetro, ¿cómo sería? Pi d cuadrada sobre 4. Ese sería el área. 16.6. Sería la raíz cuadrada, ¿no? 4 pi, 4 por 16.6 entre pi a la 1/2. Ese sería el diámetro. ¿Sí está bien o no está bien? Por favor. Ya quitamos la hoja de la pantalla, por favor, Jesús. ¿Estuvo bien el cálculo? A ver. .2 metros cúbicos son 200 litros, está bien, ¿verdad? En 5 minutos, con una velocidad de 200, de 2 metros por segundo. Está bien. Entonces aquí sí sería 5 por 2, 10. Estuve mal en el denominador, ¿no? Entonces, porque todavía me faltó el 5. Úchala. Sí, a mí me había dado 3.3 centímetros cuadrados por... 3 centímetros cuadrados. Aquí me faltó poner el 5, entre 5. Entonces, son 5 por 2, 10, serían 600, serían 2 centímetros cuadrados. A ver. ¿2 centímetros cuadrados? A mí me da de 3.3 centímetros cuadrados. ¿El diámetro? No, la primera 2000 entre 5 por 120 me da 3.3 centímetros cuadrados. ¿3.6 qué? 3.3. Pero lo dividiste aquí. 2000 entre 5 por 120.
Y me da 5 por 120. Ajá. Ok. Entonces quito este 60. No vi ese. No sé. Espérame. ¿Y luego por qué le puse aquí 16.6? A ver, corríjanme, no me dejen que haga tonterías, ¿eh? Lo que pasa es de que el 16.6 era de la operación de 2000 entre 120, pero no lo habíamos multiplicado 5 por 120. Ok, entonces ya es 2000 entre 5 por 120 nos da de 3.33 centímetros cuadrados. 3.33, ok, ahora sí. Entonces, Serían 4 por 3.3 elevado a la 1 media. entre pi. Entre pi. Entonces ya el diámetro sería 7.51 medio. 7.51 51. centímetros. No, oye, serían aquí como 12, entre 3 toca 4, sería como 2. A mí me da 1.16. A ver, ¿qué pasó? Entonces esto explica por qué están saliendo mal, ¿eh? ¿Puedes bajar tantito su cámara, por favor? A ver, ¿qué es lo que necesitamos ver? ¿Así? Sí. Ahí está. A ver, entonces, No, No, da de 2.04. 6. Ajá. 98. El diámetro. El diámetro ya nos da en el final de 2.0. 2.05. 2.05 ya redondeado. Ajá. así, 2 puntos, digamos de 2 centímetros. Sí. Entonces, mínimo tendríamos que comprar una tubería de 1 pulgada, ¿no? Porque de 2 centímetros, entre 2.54, le está como de 3/4 de pulgada, 2 mínimo, 1 pulgada. Uh-huh. Entonces, eso es lo que tendrían que comprar allá haciendo este cálculo. Esa sería la tubería que ustedes tendrían que... Claro, si le dicen un plomero, pues de acuerdo a la costumbre es comprar una de 1/4 o de 1.5 para que... y ya te la instala, ¿no? Pero ya tú le propones, en este caso, el valor de 3/4, ¿verdad? 2.05 entre 2.54, ¿cuánto te da? .05 entre 2.54. .8. .8. Entonces, pues no tienes que irte entonces a 1 pulgada, de 3/4 ya le falta, entonces te tendrías que ir a 1 pulgada. Uh-huh. Y si el plomero te dice de 1.5 pulgadas, bueno, esa es la que normalmente ponemos, pues ok, adelante, ¿no? Pero ya sabes que si fuera de una pulgada es la que sería de acuerdo a tus cálculos. Ajá. O sea, eso sería los 5 minutos, ¿no? Para usar 5 minutos. Uh-huh. Digamos, ya desde luego tienes que comprar la bomba adecuada y dependiendo de la bomba, pues ya, entonces, tú pediste 200 litros en 5 minutos, ¿no? Uh-huh. Entonces, cuando dices lo que, digamos, tú normalmente pides las bombas, sería 200 entre 5, ¿no? 200 entre 5. No sé exactamente qué.
Es como cuando cuando en alguna ocasión, ¿verdad? Me tocó pedir cuánto costaba un secador de tambor para producir puré de papa instantáneo. En alguna ocasión me tocó pedir una cotización y entonces del otro lado del teléfono me preguntaron, oiga, es para tratar más o menos o manejar como 1 tonelada de papa por hora o por día, ya no me recuerdo, total por hora vamos a suponer. Entonces del otro lado del teléfono me preguntan, ¿métricas? ¿Toneladas métricas o toneladas? Hay 3 tipos de toneladas. Ahorita se me fueron los otros 2 nombres, pero una es, toneladas largas, toneladas cortas y toneladas métricas. Dice, ¿cuál de esas se refiere usted? Y pues a mí se me ocurre decir toneladas métricas, ¿no? Y esa es la que es 2.200 libras, ¿no? O sea, son las que tienen 1.000 kilos, vamos. Y las que toneladas largas tiene, las cortas son 2.000 y las largas pues son más de 2.204. Entonces cuando ya sale uno a la práctica, ¿verdad? Y le toca a uno que le hagan unas preguntas, normalmente luego lo hacen para molestar, ¿no? Es como, se le puede llamar, me están chamaqueando, ¿no? Pero pues cuando le toca a uno la primera vez, pues sí, se siente feo, ¿no? Porque pues ahí está la ignorancia totalmente evidente. Entonces, esta sería cómo se calcula el diámetro. Ok. Y en consecuencia, el área circular recta. Esta sería una manera en que el área se calcula dividiendo el caudal entre la velocidad. ¿Qué pasa en una torre empacada? Pues en una torre empacada no es un tubo de agua, ¿no? ¿Cómo fluye? Pues hay... Por gravedad. Sí, pero en contracorriente un líquido que cae y una fase gaseosa que asciende. Uh-huh. Entonces, eso, pues, entonces, ¿cómo lo voy a trabajar? ¿Cómo calculo el diámetro? Pues está en chino, ¿no? Pero no está en chino, ya muchos años, y muchos investigadores y gente de campo pues, se dedicó a trabajar este tema, y dicen, bueno, en general, se trabaja, no, la velocidad no se expresa como velocidad másica, sino se expresa como velocidad, superficial, o sea, metros por segundo, ya para adultos, esa se llama velocidad superficial. O sea, metros por segundo en ingeniería yo la aplico como velocidad superficial y la velocidad superficial se le pone la letra V y sería metros por segundo. Y sería para la fase gaseosa y para la fase líquida. Y la velocidad se puede transformar en otra velocidad por unidad de tiempo. Y si lo multiplico por la densidad de la fase, en este caso si es del gas, tengo yo que especificar presión y temperatura. Entonces aquí yo tengo metros por segundo por kilogramos por metro cúbico. Entonces por eso se llama kilogramos por segundo metro cuadrado y esta se llama velocidad másica y se escribe con la letra G testada, prima. Cuando es velocidad másica se le distingue con esa nomenclatura. Se le pone una prima porque es por unidad de área. Entonces, en este caso es masa, que serían kilos, por unidad de tiempo y por unidad de área. Entonces, usualmente lo que se hace es representar la caída de presión por altura de empaque, o sea, delta P entre Z. La caída de presión es muy pequeña y normalmente se grafica contra la velocidad másica. Y aquí se tienen diferentes formas en que se observa la variación. Entonces, nosotros tenemos en los apuntes una parte que tiene que ver con la velocidad másica. Por favor, en la parte de
de la página. ¿En qué página? Ay, Dios mío, no la encuentro. La velocidad de transferencia de masa. A ver, ¿dónde quedó la bolita? La velocidad de transferencia de masa. Velocidad de transferencia de masa, ¿dónde quedó? No lo puedes ver por ahí, por favor, un diagrama. No tengo ahorita aquí a la mano, se me agachó una. Ay, Dios mío. Sí, aquí ya la encontré. ¿O se me está agachando o qué? ¿Dónde está? Ay, ¿dónde están la variación de las velocidades? Aquí está, ya la encontré, ya. Por favor, en la página 243, Jesús. ¿Ya quedó? La página es la 243. Ay, Dios. Ay, otra vez. Perdón. Estoy tontón. Bueno, ahí lo que podemos observar es justamente que se grafica el logaritmo de la velocidad másica, ¿no? ¿Ya lo vieron? Es el eje de las X, logaritmo de la, no sé si sea vulgar o natural, pero está graficado, y en este caso se presenta una línea recta donde la velocidad másica de la fase líquida es 0. ¿Cómo varía? Justamente se visualiza, y esta gráfica que ve la caída de presión en pascales por metro de altura de empaque contra la velocidad másica. Se observa que si nada más pasara la fase gaseosa, la caída de presión sería lineal y de acuerdo con la ecuación de Ergun. En cambio, cuando ya empieza a ver que es 1000 o 10.000 L', justamente lo que van a observar es ahí 20.000, 5.000, 10.000, 15.000 y 20.000. Y ustedes pueden ver una palabra que aparece ahí que es loading. ¿Sí la observas, Galdino? Galdino. Y la otra, léemela como la lees. Floating. Flooding. Ajá. Y sí, no se pronuncia flooding, fíjate, se llama flooding. Se traduce inundamiento o inundación. Quiere decir que conforme la fase gaseosa se queda fija, está pasando, y tú le empiezas a agregar el líquido, entonces el gas lo empieza a detener. Cuando es poquito, cuando ya es mucho, entonces el líquido empieza a detenerse y a distribuirse, y el líquido puede empezar a rellenar todo el empaque,
y puede empezarse a cargar. Y la palabra loading o loading es que empieza a llenarse de agua o de fase líquida, empieza como a inundarse en ciertas regiones, ya no se desagua, sino se empieza a rellenar y empieza a inundarse. Y entonces hay una región donde pasa eso y dicen que es entre 1 a 2 pulgadas de agua por, aquí viene una nota justamente de que justamente ocurre en eso cuando la caída de presión se encuentra entre 0.25 pulgadas de agua, de 0.25 a 0.5 pulgadas de agua por cada pie de altura de empaque. Cuando ocurre ese fenómeno, justamente, o sea, se sabe que la caída de presión es como la medida que ocurre el momento en que se empieza a cargar. Lo ideal es que estés entre la zona de carga y la zona de inundación para que haya una buena velocidad de transferencia de masa con el paso. Entonces, para que eso se logre, se trabaja y se normaliza a través de la caída de presión. Ya quitamos eso, por favor, Jesús. Y entonces ahora lo que yo les voy a pedir es su atención. Ahorita creo que es la parte más importante de toda la clase ahorita. Les voy a pedir su atención para que entiendan una gráfica que nosotros tenemos aquí en que les va a presentar Jesús, donde está el resumen conceptual de cómo se calcula el área transversal al flujo de las fases, de favor, que está basada en esta expresión que puse yo al principio, que es el área, esa exactamente. Esta se las va a pasar su compañero, si no es que ya se las pasó. Entonces, esta... Ya nos la pasó. Ok, entonces, si ven ustedes la letra S que está a la izquierda, el título es resumen conceptual del cálculo del área transversal al flujo de las fases en contracorriente líquido-gas en torres empacadas. Y esas torres empacadas pueden ser de absorción, de agotamiento, de enfriamiento, inclusive de deshumidificación. Todas siguen estas normas. Lo más usual es que lo hagamos específicamente para absorción y agotamiento y para lo que sería enfriamiento y deshumidificación. Usualmente se da ya el valor que corresponde a la velocidad másica y se puede decir mínima de tanto o se puede decir de al menos y el hecho del lenguaje quiere decir que si es de al menos eliges la más pequeña para que sea por encima de, y si dicen máxima, entonces todo va a ser máximo ese valor y el que tú puedes elegir menor o hasta ese valor. Son dos formas de expresarlo. Y aquí es un resumen conceptual que les pido que lo estudien. Y ahí dice caudal entre velocidad, y si es de la fase gaseosa es un asunto, y si es de la fase líquida es otro asunto. Y dice que es función de las propiedades de las fases, como serían la densidad del gas, del líquido. ¿Y de qué? Dice ahí otra. A ver, por favor, ¿cuál es? Densidad del líquido. ¿Está repetida? Creo que sí está repetida, Jesús. ¿Cómo ves? Es densidad del gas y del líquido. Ahí está repetida la L. Exacto. Ah, no, la viscosidad, perdón. Sí, ya vi bien. Las densidades del gas, del líquido y la viscosidad. La viscosidad del líquido es importante, la del gas para nada. Y la densidad del gas, esas son las propiedades de las fases que se consideran. Y el tipo de empaque se considera, pero específicamente para un método de Eckert, justamente o sea, hay varios métodos, y unos toman la hidráulica de la tarre, que es el criterio, la inundación, que es el criterio de Leva, y la otra, la buena operación, que es el criterio de Eckert, que habla entre 200 a 400 pascales por cada metro de altura de empaque, para elegir la velocidad que tú vas a trabajar
la velocidad másica usualmente se maneja como velocidad másica de la fase gaseosa, pero se puede elegir velocidad superficial, velocidad másica de la fase gaseosa o velocidad másica de la fase líquida. Y cada una tiene su comparación, nada más que en el caso del volumen, si ustedes lo ven, por favor, GB sería el caudal entre la velocidad, que sería diferente de la que corresponde a la velocidad másica. O sea, yo calculo multiplicando la velocidad másica, la velocidad superficial por la densidad, nos da la velocidad másica o la velocidad molar, que son las tres expresiones que hay en la flecha de la fase gaseosa. Y luego en la parte de abajo es si elijo yo la fase líquida, o sea, puedo operar o trabajar todo con la fase gaseosa o con la fase líquida. O sea, yo les pido que la revisen y que traten de entenderla y que me pregunten la próxima clase si tienen alguna duda sobre esta gráfica. Esa es la finalidad. Y pasamos a la siguiente resumen conceptual, por favor, el siguiente, el que corresponde al método de Eckert. No, el que sigue, ese lo acabamos de revisar el día de ayer su compañero y yo, y bueno, su compañero ya no, Jesús ya eres egresado, pero ahí está, es el resumen conceptual, y ahí está la gráfica en la que se debe de obtener la ordenada y la abscisa con los datos del problema. Con los datos del problema, el balance de materia te da la variable L' en G'. Haciendo el balance de materia, tú puedes encontrar esa variable. Y luego las propiedades de las fases y el tipo de empaque, justamente todo mezclado, aparece en los dos términos de la abscisa y de la ordenada. Entonces, de la ordenada está la variable que deseamos despejar, o sea que el objetivo de toda esa gráfica está puesta a la derecha. Tú indícales ahí las flechas, la flecha que está del lado izquierdo y del lado derecho, a lo mejor no se aprecia. O a ver, Blanco, ya que ya estamos para terminar la clase, así que al principio y al final, ¿sí entiendes que hay ahí una flecha alargada, larga? ¿Sí la ves con tu mente? ¿Sí entiende que es una flecha? Sí, sí se ve. A ver, indícaselas, por favor, Jesús. Es la que está de color. Sí, se ve, solo que está muy ancha. Sí, se ve. Está muy ancha, exacto. Y es justamente, dice que toda esa información se alimenta para generar la ordenada y la abscisa. Pero en la ordenada, que es la vertical, que sería el eje de las Y, ahí está la incógnita que queremos despejar, que es la velocidad másica, y que está al cuadrado. Y Eckert Eckert fue un señor muy connotado que instaló muchas de estas con una empresa, y esto fue producto de su experiencia, y llegó a algo que dice que si se trabaja entre 200 a 400 pascales de caída de presión por altura de empaque, pascales por unidad de altura de empaque, que es lo que está aquí, newtons por metros cuadrados, que sería el equivalente a pascales, milímetros de mercurio, no, pascales es newton por metro, 6.3, no, son las equivalencias, pero lo que está puesto sobre las líneas sería pascales por metro de altura. El pascal es newton por cada metro cuadrado. Si lo puedes indicar, por favor, en la parte de adentro del centro, ahí está las unidades de las líneas que están ahí, es ahí exactamente ahí. Esas son pascales, y entre 200 y 400 se dice que es la buena operación de
de la columna y se despeja. G' del lado derecho se obtiene el valor, porque CF es las características del empaque que se lee en una tabla, la viscosidad estato, las densidades, o sea, es muy sencillo de obtener la ordenada, y la abscisa, pues nada más hay que tener las densidades, y ahí está la viscosidad en la ordenada, y en la abscisa está la otra información, que son los caudales, la relación entre los caudales. No es el valor absoluto, sino la relación entre los caudales. Y el producto del lado derecho, por favor, que se vea, la recorremos, Jesús. Hacia la derecha, un poco, exacto. Ahí, este es el producto. Primero, el valor que está al cuadrado, se le saca raíz cuadrada. Y yo la recomendación es que hago que cuando se utilice esta gráfica se maneje en el Sistema Internacional de Unidades, y de ahí se despeja el área. Se genera la velocidad másica y luego se calcula el área, dividiendo el gasto, el caudal en masa, más grande si es en la base o en el domo, y se divide entre la velocidad másica, que es el equivalente a dividir el caudal en volumen entre la velocidad superficial, que es metros por segundo, o sea, la V, en este caso, se refiere a que nada más la fase líquida aquí está presente, y la fase gaseosa, perdón, explícita, y la fase líquida está inmersa en el método de cálculo. Este es el método de Eckert. Esto lo debieron de manejar en el laboratorio, y entonces ahí en el laboratorio es donde se trabaja esta. Ya aquí ya se las estamos presentando digerida. Entonces, finalmente, y para terminar la clase, dejo la tarea. Pregunto, ¿quiénes podrían venir? A lo mejor no puede nadie, entonces ya para qué vengo, ¿verdad? ¿Quiénes estarían en posibilidad de venir? ¿Y cuál sería la tarea? Que revisáramos la solución del examen que está en la página 247, que es el primer ejercicio que aplica toda la teoría de la velocidad de transferencia de masa con todos los datos, y que parte de resolver todo el balance de materia, el manejo de los coeficientes de la velocidad de transferencia de masa, y las preguntas son justamente las concentraciones, el diámetro de la columna, la altura de relleno, y aquí está este ejercicio resuelto, que está en la página 247 a la página 249. Entonces, concretamente la tarea, por favor, ¿está Flores Arturo? Sí, profe, dígame. La tarea es la siguiente, y te pido de favor me digas si entendiste cuál es la tarea. Entonces, la tarea es que revises el ejercicio, el ejemplo que está resuelto en la página 247, donde se aplica toda la teoría de la transferencia de masa, y que en consecuencia entiendas eso. Esa es la tarea. Que apliques todo, que revises todo lo que hemos estado viendo, y que empieces a prepararte para el examen final, que justamente consistirá en resolver uno de estos casos, como el que está presentado en este primer ejemplo que te estoy presentando como un examen resuelto. Y lo más que vamos a poder trabajar este tema es hasta el próximo martes, porque el jueves empezaríamos con enfriamiento y deshumidificación. Entonces, lo que podemos hacer, nuestra recomendación es que trabajen de la página 247 a la 249, y de la página 250 a la página 252, que son dos exámenes que están resueltos. Esa es la tarea. Y los que puedan y quieran, nos vemos el sábado, y estaría yo aquí de las 10 a las 12. Y en caso de que tuviéramos más tiempo, pues ya lo comentamos el mismo sábado. Entonces mi pregunta es, ¿quién podría venir el sábado? Yo puedo, profe. Yo, profe. Igual. Yo, profe. Yo igual. Ok. Entonces Yo nos igual, vemos profe.
Ok, entonces el sábado nos vemos. Lo único que esperaba yo es que hubiera